Buenas tardes, queridos concienzudos. Soy Tabata, el concienzudo. Hoy voy a tocar el tema que está en boga, el tema de la guerra o de las guerras. ¿Por qué la gente se pelea? ¿Por qué la gente entra en guerra? Porque estoy tocando el concepto genérico de lo que significa la guerra, porque puede haber una guerra intrafamiliar, puede haber una guerra entre familias, puede haber una guerra entre ciudades, entre estados, entre países, entre continentes. También podría haber una guerra interplanetaria, o sea, entre planetas. O sea, que lo importante es analizar por qué se produce una guerra, qué lleva a la gente a la guerra, por qué tiene que utilizarse la violencia para dirimir cualquier diferencia o imposibilidad de llegar a un acuerdo. O sea, no tiene sentido si uno se pone a analizarlo de una manera fría, calculada. Uno dice, pero eso no tiene sentido. O sea, que si una cosa no se puede resolver mediante razonamiento, mediante conversaciones, mediante una lluvia de ideas para buscar la verdad, entonces la solución es la violencia. El que gane tiene la razón. Entonces, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. Cuando tú ves en una familia los hermanos peleando, ¿por qué pelean? Cuando tú ves en una familia la esposa o con el esposo peleando, inclusive tirándose cosas, zapatos, palos o lo que sea, ¿por qué lo hacen? Así mismo pasa entre los países. O sea, ¿qué es lo que los lleva a ellos a lanzarse misiles, los países, a lanzarse bombas, a invadirse? ¿Por qué lo hacen? Esa es la gran pregunta. Pónganse ustedes a analizar esas causas. ¿Por qué se llega a eso? Y se llega porque en cualquier discusión, cualquier cosita, una mala palabra, una palabra ofensiva produce un acto de violencia física de alguna de las partes. Y pasa lo mismo con los países. Hay dos tipos de guerras en cuanto al tiempo que se necesite para que empiece, que es la guerra inmediata y la guerra que se va fraguando con el tiempo. Por ejemplo, la guerra inmediata es aquella guerra que por cualquier circunstancia, cualquier incidente político, incidente territorial o lo que sea, se puede prender la mecha de la guerra y entran en conflicto países que antes estaban tranquilos, pues no había ninguna perturbación. Pero también hay el otro tipo de guerra, que es la guerra que va con el tiempo forjándose, y entonces por cualquier reclamación territorial o histórica, en el caso de Guyana con Venezuela o en otros tantos casos que existen en el mundo, y entonces revienta la guerra porque se cambió de gobierno, por decir algo, en Venezuela o en Guyana, y algunas de las partes quieren solucionar ese problema lo más pronto posible. Ahora, hablando de las causas que no tienen que ver con lo temporal, sino con las causas estructurales más concretas, existe entonces las causas económicas,
las causas religiosas, las causas políticas e ideológicas, las causas inclusive personalizadas en cuanto a los líderes que están gobernando cada país, vecino o no vecino. O sea, hay infinidades de causas, tanto puntuales como complejas o combinadas, que dan inicio a una guerra cuando se toma la decisión de empezarla. En el caso ahorita de Ucrania, que es invadida por Rusia, entonces Rusia alega o culpa a las circunstancias de que no se ha podido llevar a cabo una respuesta de Ucrania de no querer pertenecer nunca a la OTAN, para que Rusia se sienta segura de que mediante la no pertenencia de Ucrania a la OTAN, el occidente o todos los países que pertenecen a la OTAN no tengan una facilidad ya territorial de entrar a Rusia en cualquier conflicto que se presente en el futuro. Si Rusia tuviera si Rusia tuviera la seguridad de que Ucrania nunca pertenecería o nunca va a pertenecer a la OTAN, entonces Rusia usaría ese obstáculo que es Ucrania, que está interpuesto entre el occidente y Rusia, lo usaría como una protección en cualquier conflicto que se presente. Entonces Ucrania, aunque esté gobernada por un presidente que sea aliado a ellos, le sirva de escudo. Esa es una de las causas que se presentan ahí. También otra de las causas de por qué Ucrania quiere ser comandada por Rusia es que Ucrania es un país rico en recursos naturales, en gas, en petróleo, en uranio, en mucho, para de contar, agua y todo. Inclusive Ucrania, el suelo ucraniano es utilizado por Rusia para llevar gas a Europa, a algunos países europeos. Entonces hay una cuestión de geopolítica que están preocupando a Rusia, y últimamente esa preocupación ha ido aumentando, y por lo tanto Putin, yo lo dije en un vídeo anterior, que el poder se le da mucha importancia, y mucha más importancia cuando hay el peligro o el riesgo de perderlo. Entonces Putin acciona de una manera, vamos a decirlo, epiléptica a esa circunstancia, por un miedo. Hay que meterse en el cerebro, en la mente de Putin. O sea, el miedo a perder el poder, y cuanto más una persona, en el caso de Putin, que adora el zarismo, o sea, él quiere convertirse en un zar, lo que existía antes de lo que eran los bolcheviques. Entonces tiene más miedo de perder el poder, porque entre más aferrado estés al poder, cuanto más te guste el poder, el miedo a perderlo aumenta también. Entonces él toma una decisión a lo mejor en su mente, desesperada por ese miedo que tiene, y el asesoramiento de algunos que están a su alrededor, lo motivan a que tome la decisión de invadir o de entrar en guerra con Ucrania. En otro orden de ideas, dicho esto, lo anterior, quiero decirles que nosotros, los seres humanos,
todavía no tenemos el nivel de civilidad, todavía en el planeta no hay un nivel de civilidad genérico, generalizado, que nos garantice la paz durante mucho tiempo. Siempre va a haber brotes de violencia y de guerra en cualquier parte del planeta porque todavía nuestra mentalidad está muy atrasada desde el punto de vista de lo que es la evolución espiritual. Mientras más materialistas seamos, más seremos susceptibles de entrar en violencia. Por eso quisiera en otra oportunidad hablarles un poco más de estas situaciones para poder darle unos tips en cuanto a cómo uno autocontrolarse para no caer en divergencias que nos lleven a la violencia de todo tipo. Bueno, queridos amigos, el tiempo no me deja, el tiempo del vídeo tiene que ser corto y nos veremos en otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, queridos concienzudos. Hasta luego.